tenemos que estar convencidos de que nos vestimos con toda la armadura que Dios nos ha dado. Y ahí es cuando el apóstol Pablo comienza a definir cómo es esa armadura. Dice en el versículo 14, estad pues firmes. Porque un soldado en esa época, para poder avanzar a su lugar de conquista, debía tener firmeza. Así conquistaban los romanos, se ponían firmes, ponían su escudo uno al lado del otro y resistían al enemigo cuando ellos iban conquistando a las naciones. Entonces acuérdense que Pablo está en la cárcel en este momento. Está escribiendo esta carta en la cárcel y estaba custodiado por soldados romanos en la cárcel. Así que él está viendo la vestimenta, la armadura, y está definiendo esta armadura espiritual que Dios nos da a nosotros. Las ilumina. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y fíjense que todo tiene que ver con la palabra de Dios. Verdad, coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo que proclamamos, porque cada vez que proclamamos el Evangelio, el reino de Dios va conquistando espacios en nuestro mundo. Sobre todo, dice el apóstol Pablo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. ¿Por qué? Porque son acusaciones. Acusaciones que entran a nuestro corazón, a nuestra mente, cuando no nos cubrimos debidamente con el escudo de la fe. ¿Quién soy? ¿Quién dice que soy? ¿Quién dice Dios que soy? Porque el enemigo tira flechas encendidas para acusarnos y para mentirnos con respecto a lo que les decía antes de nuestra verdadera identidad espiritual. Sos pobre, no servís para nada, sos pecador, todo lo haces mal. Y ahí está la complicación que muchas veces se produce en los pensamientos, en el corazón, se debilita, nos sentimos sucios, nos sentimos acusados. ¿Para qué está la sangre de Cristo derramada en la cruz? Para pasar por ella, reconocer nuestros errores y decir, Señor, perdón, empiezo de nuevo. Y el poder de esa sangre nos limpia, nos redime, nos restituye, nos restaura y nos pone de nuevo en batalla. Pero el enemigo quiere herirnos con nuestros errores pasados, quiere herirnos cuando reaccionamos mal, cuando decimos lo que no tenemos que decir correctamente, cuando pensamos erradamente. Pero mis hermanos, tenemos entonces así el escudo de la fe. El escudo de la fe es este: yo sé lo que Cristo hizo por mí. Cristo murió por mis pecados, Cristo se llevó mis culpas, y es entonces donde le ofrecemos al enemigo una contrarresistencia donde sus dardos no pueden afectarnos. Dice el apóstol Pablo también, y tomad el yelmo de la salvación, los pensamientos, mis hermanos, el casco de la salvación, donde cubrimos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y a partir de aquí, el apóstol Pablo comienza a decir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con todo denuedo hable de él como debo hablar. No había situación en el apóstol Pablo que impidiera que él diera testimonio de Jesucristo. Estoy en la cárcel, pero soy un embajador de Dios aquí. Así que voy a dar testimonio. Y dice la palabra de Dios que Pablo le habló a todos los que pertenecían a la casa del César romano. ¿Por qué? Porque para él la cárcel no era una cárcel de los romanos,
sino estaba prisionero en Cristo allí. Y allí también Él tenía un propósito. Así que vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero me quiero detener en esto. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros no estamos filosos en la palabra, por usando el término de la espada, mis hermanos, el enemigo puede afectar nuestra vida con sus mentiras. Nosotros detenemos la mentira con el escudo, pero rompemos su resistencia con la palabra del Espíritu, la palabra, la Biblia. Por eso necesitamos tanto empaparnos de la palabra de Dios. Pero también dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y estamos hablando en este tiempo del Espíritu Santo y de sus tareas, su preciosa, maravillosa función en nuestra vida. Y hemos visto distintas cosas. Hoy quisiera detenerme en esto. Quisiera detenerme en el hecho de que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Es más, el Espíritu Santo viene a operar en nuestra vida cuando nosotros comenzamos a buscar la presencia de Dios en oración. Por eso Pablo dice, toda la armadura, pero también orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vale decir que la oración nos une profundamente al Espíritu Santo y comenzamos a orar guiados por el Espíritu Santo, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. No quiero demorarme mucho porque hoy tenemos que orar justamente por nuestras necesidades, pero yo quisiera invitarte en este momento a fortalecer tu vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, contra nosotros mismos u otras personas, sino contra, dice el apóstol, principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en la unión con el Espíritu Santo. Cuando experimentamos su presencia, cuando lo buscamos en oración, el Espíritu Santo entonces nos fortalece en nuestras luchas y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es importantísimo porque fue lo que Jesús de manera especial les enseñó a sus discípulos a pedirle al Padre. Allí en el capítulo 11, mañana vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto. No quiero demorarme mucho hoy, pero los discípulos vieron cuando Jesús estaba orando. Y ellos notaron que la oración de Jesús era una oración muy profunda, distinta a la de ellos, que era una oración mecánica, meticulosa, religiosa. Pero la oración de Jesús era una oración de mucha intimidad. Entonces le dijeron, así en el capítulo 11, le dijeron, aconteció, dice así el texto, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron que les enseñe a orar si ellos desde niños sabían orar? Porque la oración de Jesús era una oración vincular, no era una oración religiosa, ritualista, sino una oración de intimidad, de comunión con el Espíritu Santo. Ahí es cuando el Señor les enseña el Padre Nuestro, pero inmediatamente después de enseñarle el Padre Nuestro, les dice lo siguiente, versículo 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad un poco más profundo y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla.
y al que llama se le abrirá. Al que llama, es decir, al que entra, al que busca, al que pide, al que golpea, al que llama. ¿Y qué llama por qué? Y dice Jesús, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde está la fuerza? ¿Es algo que viene, una energía, un poder que viene del Señor? No, es la intimidad con nuestro Dios, mis hermanos. Nuestra intimidad con Él, lo que produce que el Espíritu Santo traiga su fortaleza a nuestra vida. No es nuestra fortaleza, es su fortaleza generándose en nosotros, en esta batalla, para que podamos quebrantar la resistencia del enemigo en todos los sentidos de nuestra vida. Así que es esto lo que Jesús está enseñando, que la fortaleza en el Señor es nuestra unión profunda en oración con el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo nos fortalece de una manera formidable.